Yashwarnaq, Shkasna, Koteu, Okeqir, es Icolec, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a compartir un momento la palabra de Dios. Agradezco a los hermanos que me han invitado para compartir un momento la palabra de Dios con ustedes. Creo que la es contento o no es contento, Hacha es contento. Bueno, ¿cuánto tiempo ya coch agua potable Chihuachoch? ¿Cuánto tiempo este proyecto? Con un nacimiento. Tienen 3 nacimientos, ya me mostraron uno, hay otro allá, no sé dónde está el otro, pero ¿cómo se llama? Más allá arriba. Entonces, pero ya lleva, según sé, más de 30 años que está por acá atrás. Entonces, esto es nuevo todavía, ¿verdad? Pero creo que ya más de 30 años que Dios les ha bendecido con agua potable en su casa. ¿Eso hay que agradecerle a Dios, sí o no? Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios, que ha sido bueno con nosotros al regalarnos el agua. Yo creo que, queridos hermanos, todos los socios de este agua, de estos pozos, tendríamos que estar agradecidos. Yo creo que, según sé, son más de 100 casas, 123 casas que hay en estos hoyos. Debería estar lleno esto y manifestar nuestro agradecimiento, contento, agradecido Dios por esta bendición, porque el agua es indispensable para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Claro. Y a veces nos agradecida está con Dios. Dios es tan bueno con nosotros. Dios ha sido y siempre ha sido bueno con nosotros. Si en la palabra de Dios desde el Génesis, Quintachiwe, ¿qué hizo primero el Señor? ¿Hizo primero al hombre? ¿Qué hizo primero el Señor? Según la Biblia, hizo el cielo y luego ¿qué hizo Dios? Dice al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra, dice, no tenía nada de forma y Dios hizo todo y movió la superficie del agua. Dijo Dios que exista la luz y existió la luz. No había nada. Dios no crea primero al hombre, pone las condiciones primero para que pueda subsistir el hombre. Imaginémonos, pensar, Dios creó primero al hombre sin las condiciones, sin agua, sin nada, se hubiera muerto el hombre. Pero Dios creó primero todo cuanto existe. El versículo 10, y dijo Dios que exista un firmamento entre las aguas, que separe de aguas a aguas. Estaba lleno el mundo de agua. Nuestro planeta, de hecho, Chitampe, nuestro planeta, el 70% es pura agua. Es interesante eso. ¿Cuánto por ciento entonces es de tierra? ¿Cuánto? Y el 70% está lleno de... Entonces tenemos mucha agua, Padre, hay que desperdiciar el agua. No, déjenme decirles que no hay que desperdiciarlo. Es cierto que el 70% es de pura agua, pero solo el 2.5% es agua dulce. El otro 67.5% es agua salada. Se puede estar bueno, excepto que sea un caldo, ¿verdad? Si rico un caldo de pollo con un poquito de sal, ¿verdad? Pero si agua con sal no da ganas de tomarlo, ¿sí o no? No. Si mar, a ver si mar, a ver, ¿han probado un poquito el agua del mar?
¿Da ganas de tomarlo? ¿Por qué? Porque está salada. Hermanos, entonces déjame decirles que el 2.5% del agua es agua dulce, pero solo el 1% podemos acceder a eso. Hacemos pozo de 10, 20, 30 metros y conseguimos solo un poquito de agua, porque solo el 1% de ese agua lo podemos encontrar y consumir nosotros. Y Quintachihue, y somos miles y millones en la tierra, ¿sí o no? Y solo el 1% de agua tenemos. Ay, hermanos, Dios es tan bueno, puso las condiciones, dio lo necesario, sí, pero el Señor dice que puso al hombre cuando ya estaban esas condiciones, y en el segundo relato del Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, Dios Radán lo puso y lo tomó al hombre y lo puso en el jardín y le dijo: cuida y cultiva la tierra, guárdalo, cuídalo y cultívalo. El orden de Dios hacia el hombre, precisamente esto, dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín. ¿Para qué? Para que lo guardara, lo cuidara y lo cultivara. Dios dejó todo no para echarlo a perder, sino para cuidarlo. Y para que nosotros a través de esto, miren, aquí hay milpas, aquí hay todo, lo trabajáramos. Pero Dios dejó todo bien hecho, lo hizo bueno. De hecho, el primer relato del Génesis, separó el agua, separó la tierra, atardeció y vio Dios que era bueno. Lo que hizo Dios es bueno, ¿sí o no? Como dejó Dios las cosas, ¿es de la mejor manera, sí o no? Sí, pero a veces nosotros, en vez de cuidarlo, en vez de cultivarlo, lo echamos a perder. Hoy en día, cada día hay muy poca agua, queridos hermanos. Y por eso creo que la invitación hoy, hace ratitos, deberíamos estar agradecidos con Dios. Todos los miembros no estaría lleno esto, es decir: gracias, Señor, por el agua que me has dado, porque solo es el 1%, Señor. Somos miles y millones de personas y el 1% es el agua en todo el mundo. Entonces yo tengo que agradecer a Dios, porque hay muchos lugares ahora que ya no tienen agua, para consumir. Pero nosotros, gracias a Dios, ¿tenemos agua, sí o no? Creo que sí, tenemos agua, pero hablando con los hermanos, ya se está disminuyendo también. Y por eso hay que cuidar el agua, ¿sí o no? Hay que cuidar el agua, queridos hermanos. Entonces, yo creo que nosotros como católicos tenemos que agradecer, ser agradecidos. Gracias, Señor, me has dejado en un planeta donde el 70% es agua, Señor, pero solo el 2% es agua dulce. Solo el 1% tengo derecho y puedo yo conseguir de este 1%, y el otro 30% es de la tierra. ¡Cuán bueno eres, Señor! ¿Y dónde está ese 1%? La mayoría dice que está en el Polo Norte, en donde están los grandes glaciares de hielo. Ahí está, pero se habla hoy que también ahí ya propiamente se está derritiendo el hielo, porque estamos nosotros descuidando nuestro planeta Tierra, y eso nosotros mismos sufrimos las consecuencias de la poca agua que hay a veces ya en el mundo. Queridos hermanos, por eso, en Quintá junto a Okchihue y Xochib, por favor, no enciendan el chorro por gusto y dejan que el agua se vaya. Hay que cuidar el agua.
No simplemente es lavar, lavar y eche el agua que quiera. No, aprovechen un poquito, una cubetita, agarren ahí, estrenen ahí, saquen otro poquito y agarran otro poquito. Hay que cuidar el agua, porque a veces agarramos y tiramos y como que hubiera mucha agua. A veces no tenemos conciencia. Decimos, tenemos agua, sí, y la próxima generación, igual de aquí a unos 15, 20, 25 años, ¿qué les dejamos a estas generaciones si todos nosotros acabamos todo? Y queridos hermanos, yo pido a Dios que tomemos conciencia de esto. Desde el Génesis entonces presenta el Señor la importancia del agua. De hecho el Génesis dice, Dios cuando vio, dice que estaba seco todo y dice, es que no había llovido, por eso estaba todo seco, todo. Necesitamos del agua para nuestras cosechas, para lo que comemos, para todo necesitamos y es indispensable el agua. Sin embargo, queridos hermanos, pasando a otro punto, el agua para el pueblo de Israel siempre ha significado la presencia de Dios en medio de su pueblo. El agua significa la presencia de Dios. La presencia del agua es signo de que el Señor está con su pueblo. Eso lo hacía, así tomaba el pueblo de Israel. Si vemos en Éxodo, a ver, Éxodo, capítulo 15, versículo 22, fíjense bien, de veras cuando nos falta un poquito el agua, por un poquito empezamos a murmurar y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Versículo 22, Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo y los llevó al desierto del sur. Caminaron 3 días por el desierto. 3 días y no encontraron agua. Llegaron por fin a Mará, pero no pudieron beber del agua porque estaba amarga. Por eso se llama Mará. El pueblo protestó contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber ahora? Él invocó al Señor y el Señor indicó una planta. Moisés la echó en el agua que se convirtió en agua dulce. Palabra de Dios. Fíjense, queridos hermanos, israelita por el desierto y 3 días ya estaban sedientos y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Fíjense bien, 3 días y ya empezamos a quejarnos. Les aseguro, a ver hermanos, no echen agua 3 días, van a ver que les van a linchar a piedras estos hermanos que están aquí. Con 3 días que no les echen agua, ya estamos bien. Ay, ¿y por qué no hay agua? ¿Y por qué no hay agua? Y de tantos días que Dios nos ha dado agua, a veces ni nos hemos acordado de agradecerle al Señor por el agua que nos ha regalado. ¿Cada cuándo hacen estos agradecimientos? ¿Cada año? ¿Quién sabe? Dice el hermano. Imagínense, cada año y ni vienen. Cada año y ni vienen los socios. Y hermano, vemos entonces nuestro poco amor y gratitud para con Dios de todos los beneficios que nos ha dado. El pueblo no puede tomar agua, critica a Moisés y Dios se manifiesta nuevamente convirtiendo el agua amarga en agua dulce. Teniendo presente esto entonces, el agua siempre ha manifestado y ha representado el signo de la presencia de Dios con su pueblo. De veras, si Dios no nos quisiera, hoy decíamos del canto, tan cerca de mí, algo así, ¿verdad? Es que sí está Dios tan cerca de nosotros.
las manifestaciones, no vemos a Dios como tal. Dice, a Dios no lo podemos ver, no podemos tocar, pero lo contemplamos a través de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y es eso, Dios yo lo contemplo a través de lo que recibo diariamente a Dios. En ello está palpado la grandeza, el amor y la cercanía de Dios. Dios está cerca de nosotros. Y definitivamente el vital que nos mantiene con vida es el agua. En eso reconocemos la presencia. 3 días, imagina, caminaron y ya empezaron a criticar a los israelitas. Y tiene que intervenir Dios. El agua entonces es símbolo de la presencia de Dios. Y quintachi huechjutig, la Dios kokuk una kota. La kokuk una kota. ¿En qué se manifiesta? En que les da agua, en que les da la vida, en que los da por cosas muy pequeñas, pero deberíamos tener sensibilidad y captar la grandeza del amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Llegamos entonces y vamos a desperdiciar el agua? No. Y fíjense bien, en otras partes hemos escuchado de sequías. De hecho, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, vayan en Primera de Reyes, versículo 17, se nos habla del profeta que hablaba al pueblo, pero el pueblo no hacía caso, no hacía caso, no hacía caso. Entonces el profeta oró: Señor, este pueblo no te hace caso, pido que no mandes lluvia. Y no mandó lluvia. Primera de Reyes, capítulo 17, ¿de quién habla? ¿De quién profeta? Muy bien, capítulo 17. ¿De quién habla? De Elías y la sequía. Por la vida del Señor Dios de Israel, a quien sirvo, en estos años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Capítulo 17, versículo 1, parte B. En estos, dijo el profeta, les hablo a esta gente, les digo, y no hace caso. Y el profeta dijo: en nombre de Dios voy a hablar, y en estos años no caerá lluvia. Y no cayó lluvia. Vino la sequía. El Señor nada más, Kubircher Isaías, de Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al torrente de Carit, que queda cerca del Jordán. Bebe del torrente y yo mandaré a los cuervos que te lleven ahí la comida. Vete ahí donde está ese pozo grande. Ahí quédate, porque no va a llover. De veras, hermanos, nuestra incredulidad, a veces duro de corazón, no queremos escuchar al Señor. Si nos quitara un poquito el agua, bien que sufriríamos mucho. De hecho, hay muchas partes, incluso aquí de Guatemala, en donde no hay lluvia, hay sequía, no hay cosecha. ¿Y cómo sufre la gente verdaderamente? Yo no sé, pero por lo menos estos años que he estado en el rancho, siempre ha habido cosecha, ¿sí o no? ¿Ha habido cosecha, sí o no? Esa es una bendición de Dios, hermanos. Por eso tendríamos que estar agradecidos entonces con nuestro Dios, que Él, a pesar de que no somos tan obedientes, a pesar de que nosotros no obedecemos, sin embargo, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, regalándonos este medio de subsistencia que es el vital líquido. Entonces, repito, la presencia del agua es signo de que el Señor está con su pueblo. La ojaja, hay agua, nosotros tenemos agua, gracias a Dios. Es signo entonces de que Dios nos ama mucho. Dios está con nosotros. Dios nunca nos deja.
pero también hay que ser agradecidos con Dios. No hay que ser desobedientes. No vaya a ser que suceda como el profeta Elías, que nos quedemos sin agua. Sin embargo, el agua también representa siempre al Señor. Dios siempre se manifiesta a través del agua. Ya hablamos desde el Génesis, cómo se presenta desde el Génesis, y habla desde los primeros versículos, habla del agua en el Génesis. Del capítulo 2 en adelante viene la historia del pueblo de Israel, y con Moisés, que pasan en el Mar Rojo, entra el pueblo de Dios en el mar. Siempre se habla del agua. Al salir de Egipto el pueblo y entra a la tierra prometida, Dios vio, manifestó y entregó al pueblo agua en abundancia. Tenían que pasar el Jordán. El agua siempre ha estado en toda la historia de la salvación, y curiosamente, con Jesucristo, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Cuál fue el primer milagro? ¿En dónde hizo el primer milagro Jesús? En Caná. ¿Y qué hizo? Transformó el agua en vino. Incluso al inicio del ministerio de Jesús, la vida pública de Jesús, vemos la presencia del agua. El agua siempre es vida. Y queridos hermanos, todos los que han sido bautizados, levanten la mano. Bautizado. ¿Qué signo se utilizó en el bautismo? El agua. Curiosamente, el agua también nosotros nacemos a la vida cristiana gracias al agua del bautismo. Queridos hermanos, por eso yo pido a Dios que cada día nosotros entendamos la importancia del agua. Si no queremos tomar agua, ya es problema nuestro, ¿verdad? Por lo menos hay agua. Si ya no quiere, hay algunos en vez de agua se echan la coca. Pues estás arruinándote la salud, te estás arruinando los riñones. Pues ya es culpa tuya. Pero Dios nos ha dejado el agua. Y cómo nuestro cuerpo es tan bello y reacciona. Cuando uno toma una coca y dice, ay, mi espalda. Pero cuando tomas agua pura, uno se siente bien. Desde la mañana, cuando toma un vaso de agua uno desde la mañana, eso ayuda a que más rápido el cerebro empiece a trabajar. Pero nosotros a veces decimos, un vaso de cafecito bien cargadito de la mañana, pues nos estamos haciendo daño, pues. Pero si tomamos agua, el agua es vida. Dios cómo nos ha dejado, pues, en estas bendiciones, pero hay que ser agradecidos con el Señor. El pueblo de Israel, que ellos sí vivieron en el desierto, apreciaban el agua y alababan a Dios por estos dones que Dios ha dado. Veamos, si escogen Biblia, Números. Números capítulo 21, versículo 16. Hemos hablado del agua en general. Ahora vean el pueblo de Israel cómo apreciaban esto, y no había en el desierto, había que hacer pozos grandes, así como lo que tienen ustedes aquí. Había que hacer pozos porque no habían ríos cerca. Entonces, fíjense bien, dice el versículo 16, desde ahí se trasladaron a ver el pozo. Este es el pozo donde el Señor dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua.
Dice bien, a torno de un pozo le dice Dios a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Y fíjense la actitud de los israelitas. Los israelitas cantaban esta canción: brota agua del pozo, cántenle al pozo, porque cavaron príncipes que abrieron jefes del pueblo, con sus cetros, con sus bastones. Como el pueblo de Israel cantaba, alababa a Dios. Dice, este pozo lo han hecho príncipe, lo han hecho grandes personajes. Y canten, que brote agua en este pozo. Alababan y bendecían al Señor. Por eso, queridos hermanos, yo creo que es un signo muy importante de alabanza. Escuchamos los cantos de los coros, escuchamos la palabra de Dios. Yo creo que más al rato ustedes van a dirigir su oración de gratitud a Dios, manifestándole: gracias, Señor, por este pozo, por este agua que nos estás dando. Queridos hermanos, todo esto entonces, lo que Dios nos ha dado es una bendición. Lo único que quiero decirles entonces, si es tan importante el agua, que es para mantener nuestro cuerpo de manera corporal, y terminamos de aquí a 80, 70, 50, no sé cuántos años nos da vida el Señor. El agua por excelencia, el agua que nos da vida eterna, ¿quién es? Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el agua viva. El encuentro de Jesús con la samaritana, le dice: si bebieras de este agua, no tendrías más sed. Para el cristiano entonces católico, la presencia de Cristo, Él es el agua que da vida. Él es el agua eterna, que da vida eterna. Por lo tanto, así como tenemos que apreciar y valorar el agua como vital líquido para mantenernos, también tenemos que tener presente que Cristo es el dueño de toda mi existencia y Él es el que da sentido a mi vida. Si no acudo a Él, si no me acerco a Él, entonces mi vida se vuelve sin sentido. Jesús entonces es el agua que da vida eterna. Él mismo dice: vengan a mí aquellos que tienen sed, que yo los haré descansar, que yo aliviaré la sed que tienen. Me gustan mucho a mí los salmos, porque los salmos se presenta como el creyente tiene sed de Dios. En muchos salmos encontramos, por ejemplo, en el Salmo 42, encontramos cómo el salmista tiene sed. Hace esta comparación, 42:2, cómo anhela la sierva corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Como cuando tenemos sed grande, uno va hasta toma un vaso de agua y hasta casi se ahoga, se toma un vaso de agua y hay una sed. De la misma manera tenemos que tener sed de Dios. Así mi alma, Señor, tiene sed de ti. Queridos hermanos, un cristiano que tiene a Jesús como centro de su vida es un cristiano que valora lo que Dios le ha dado para que lo cultivara y para que lo cuidara. El cristiano entonces tiene que tener una perspectiva ecológica, cuidar lo que Dios tiene. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no pensamos en las otras generaciones, entonces basta, nosotros hagamos lo que queremos, desperdiciemos el agua, de todas maneras nosotros nos morimos y ya. Pero ese es egoísmo, y lamentablemente el egoísmo hoy es grande. Se pelean por el agua. ¿Cuánta gente se matan
por el agua. El egoísmo es lo que nos hace. Y relaciono, si anhelo a Dios como centro de mi vida, me hace más sensible para el bien de mis hermanos. Si tengo a Dios como centro de mi vida, valoro lo que Dios me ha dado, pero también pienso en los otros, no pienso solamente en mí. Teniendo presente esto, hermanos, pidamos a Dios para que podamos nosotros ser agradecidos y cuidar lo que Dios nos ha dado. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha creado en un mundo portentuoso y nos ha dado grandes cosas, pero muchas veces nosotros no valoramos esto que Dios nos ha dado. Pues felicito a todos los que organizaron este evento. Yo creo que es una manifestación de gratitud con Dios, y la presencia de Igüeches, hermanos, creo que están aquí porque están agradecidos con Dios. Y ojalá que este encuentro entonces que tenemos, manifestemos nuestra gratitud, pero al mismo tiempo nos ayude a tomar conciencia de valorar más lo que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga a todos.